El otro día se me fugaron. Los tengo para aquí. El alacrán está aquí. Ya no llueve, un tiempo de primavera, ya hemos ordeñado las cabras. Esto alacrán. Oye, el alacrán. Tenemos que enseñar a labrar el alacrán. Vamos a tener que volver con los burros que los coches. Ayer casi más ruinan. Vamos a tener que volver a las caballerías. Directo. Se ha asustado el caballo. Míralo. Se ha asustado el caballo. Cosas de la vida. Directo, ¿qué te ha pasado? Tengo que llevar. Luego vengo a buscarlo. Alacrán, oye alacrán. Este burro. Aquí. Llevo toda la noche sin dormir, tengo la rodilla inflamada. Es que llevo un año con esta rodilla. Ha venido el de la leche que viene a buscar la leche, uno que se la vendo. Y me ha dicho que en Plasencia hay un médico de pago que me haga una radiografía. Tengo que tener partido un ligamento. No puede ser que cada 3 o 4 tenga. Llevo toda la noche sin dormir, un dolor. Inflamado la rodilla. Que no, vamos, aguanto, pero es que es un dolor. Es un dolor ahí toda la noche. No sé qué tengo en esta rodilla, pero es que vamos. Me pasó una vez hace años. Y un fisioterapeuta me enderezó. Sí, el fisio me dijo, vas a ver las estrellas. Pero me curé. Es que no voy a ir, me ha dicho, me va a dar después el teléfono de uno de Plasencia que hacen radiografía, a ver si tengo partido algún liga. Pero es que es el músculo inflamado, y toda la noche sin dormir, macho. Toda la noche sin dormir. Uf, madre mía. Aquí tengo yo un olivar que flipa, hay un toconal. Me cago en Dios, tengo aquí una finca de olivo. Y esta no la conoce ni el muchacho. Eso tengo que decir todo esto, tengo que venir a enseñar. Por si yo me muero. Todos olivos jóvenes, nuevos, mirad. Tengo que venir a estercarlos también estos olivos. Che, pero es que tengo esto inflamado, que no lo podéis. Un dolor. Ya me ha dicho me ha dicho que me va a dar el teléfono de esta gente. Si es que tengo partido. Es que he estado, se me quitó y me ha vuelto a empezar. Y es que llevo ya unos pocos de días, no soy capaz ni vamos. Es un dolor que no sabes qué dolor. No es un dolor fuerte, es un dolor continuo, pero duro el dolor. ¡Oh, burro! Vaya burro. Cuando decían que los burros ni atados. Están los olivos brotando. No, me ha dicho este chaval, este hombre que me va a dar luego el teléfono de ahí de Plasencia, que hay una clínica que está haciendo radiografías de pago, porque esto va, yo a la seguridad social no puedes ir, te mandan para un sitio, te mandan para otro, te tiras meses para que te hagan un cacho de radiografía, me cago en 10. Vas a ver todo. ¿Qué te pasa? Ay, caballo. Nos queda que quitar todos los queda que limpiar estos olivos. Buen día, macho. Fuera de broma, es que tengo esto inflamado, pero inflamado, ¿eh? Y no es el hueso, es el músculo. Pero toda la noche sin dormir por aquí y por aquí. El otra vez lo tenía por aquí, ahora lo tengo por aquí. Buen día, no me dan una paga. Hace años estuve igual, lo que pasa me curó un fisio de eso. Tenía trenzado un músculo, decía, y oye, me enderezó el tío, ¿eh? La tía, era una tía, me curó. No voy a ir voy a ir a que me hagan una radiografía si tengo partido algo, porque no un año es que llevo todo el invierno con esto. Cada 2 por 3 me tiro semanas enteras hinchada la rodilla, se me quita, me vuelve. Buen día.
Qué cosas, vale. Me pasa como al coche y nada más tenemos que desgaste. Vamos a ver a las villas, tengo para arriba por unos olivares abandonados. Y viene para acá un chaval que me está cortando para ir unos olivos. Es que mira cómo están los tubos del pueblo, todos atascados. Madre mía. Ay, la pierna, la pierna. Si me la pudiera cortar anoche, si tengo una motosierra me la corto. Macho, qué dolores. Que es un dolor como calambre, dolor así fuerte. Bien. No tengo ni idea de qué puede ser, pero toda la noche sin dormir, ¿eh? Toda la noche sin dormir. ¿No te deja dormir esto? Y es que es por dentro así, un poco... Es que se me quita y luego, mirad, se me quitó y me ha vuelto a empezar. Llevo unos días que no aguanto, pero es que ya cada vez más... Que lleve toda la vida pagando la seguridad social y no puedes ir al médico, te has que ir a uno de pago. Ahora tengo que gastarme el dinero en uno de pago. Que a ver, si es que todo lo público, un país que lo público se machaque, vas aquí al centro de salud y te mueres. A ver si va a ser de las puñaladas. Tengo 3 puñaladas aquí que me las he clavado yo. Me he clavado yo solo 3 veces, 3 navajas en la pierna. Eso es verdad, están aquí, os puedo decir una vez que fui al centro de salud a coserme. A ver si alguna de esas me he cortado algo y no me he enterado. Porque es que en la pierna donde tengo las puñaladas. Me he clavado 3 veces, me he clavado 3 navajas, me las he clavado en la pierna esta. Porque me arrodillo siempre para cortar la cola de los caballos, ¡tras! Oh, un día estaban conmigo unos seguidores de Madrid que me llevaron al centro de salud y saliéndome sangre por los chorros y no me curaban. Y la tía pidiéndome el DNI y los datos. Digo, pero primero corta la hemorragia y luego pregunta a la tía, ¿no? Preguntándome ahí, como cualquiera va al centro de salud. Y yo que estoy pensando, a ver si de una de esas me toqué un músculo o algo y de vez en cuando me pasa algo, porque es que vamos, no es normal. Puede ser de eso. Porque claro, es que y a veces me duele esta otra, pero es porque me apoyo más en esta. Cualquier cosa. A ver si me dieran una paga, si me dan una paga se me quita el dolor. Si te vas, mi amor eterno. Pero puede ser que en una de esas cortes que me he pegado me haya tocado algo. Porque es que si me aprieto se me quita el dolor. Pero tienes que apretar. Voy a ir a uno, ya os digo, a uno que me haga alguna... A ver qué pasa, a ver qué pasa. Si sabéis de alguno por Plasencia que hagan radiografías pagadas, pues vamos para allá. Me han dicho que en Plasencia sí, porque es que esto no puede ser. No... Toda la noche sin dormir. Un dolor, no es fuerte, pero es un dolor que te está machacando. Me está machacando este dolor. Y cuando ando y estoy andando se me quita, pero cuando estás quieto es un dolor como si tuviera aquí, yo qué sé. No sabemos, moriréis como imbéciles, moriréis como héroes. Bueno, aquí te vas al hospital y te dicen, esto no es grave. Te dan cita dentro de 3 años, cuando ya estés inválido. Otro olivar abandonado. La vida es así. Nacemos para morir.
No sé, no sé. Vamos a quitar el sonido. Si algún médico me está escuchando que sepa lo que puede ser esto, que me lo diga. Ahora va a haber una manifestación el día 6. Han hecho grupos de WhatsApp. ¿Podéis creer que me meten en dos? Bueno, hay días que 300 grupos. El mismo grupo te mete otra vez y otra vez y otra vez. Hombre, que pidan permiso. Y luego está la mierda de la política metida ahí, que se piensan que el campo es de ellos. Y yo es que ya paso de manifestaciones y todo, pues lo utilizan todo en política, todo. Hombre. Ayer, esta mañana, 18 grupos que me habían metido. Me voy. Ya me han metido otro montón de grupos. Y todos te mandan la misma publicación, 100 grupos. ¡Hala! Es que esto, yo no sé si la gente rula bien. Luego son grupos de campo y ya te empiezan a meter tías desnudas, bobas y tontas. Pero si estás hablando de problemas del campo, ¿para qué metéis esas tonterías? Son grupos de cachondeo como ayer uno. Lo que había que llevar era mucha cerveza, pero que la cerveza se las toma uno cuando está de fiesta, está donde le dé la gana, cuando una cosa seria, ¿no? Aquí me encanta, aquí como aquí, esto es el ejército Pancho Villa. Y la política se ha metido por medio y nada más están que los políticos aquí, unos contra otros, utilizan el campo para ello. A ver, ¿de cuándo el campo es de vos, de la derecha, de cuándo? Toda la vida el campo ha sido de todo el mundo libre. Vamos, hombre, es que esto ya se te quitan las ganas de todo. Si quieren hacer política, que la hagan, pero no que no utilicen el campo, no utilicen los problemas que los van a hacer los otros igual. Si esto es un problema de Europa, no de España. Están aquí, como que los de derecha van a mirar por nosotros. Ni los de derecha ni los de izquierda, ni uno. Que lo sepáis, ni uno. A mirar. Miran por los intereses que tiene. Si España no la manejan los políticos, la manejan grandes multinacionales. Bueno, Europa entera. Pero que es lamentable y vergonzoso que tenemos problemas de campo y que esté la política metida por medio. Y ya está. Y vas a una manifestación y ya eres de derecha. ¿Y por qué? Yo no soy de ningún partido. Vamos, se han apoderado de la bandera de España, se apoderan de todo. Esta gente, hombre. Aquí el problema que hay es que tenemos un montón de normativas que no se pueden sostener. Hay un montón de normas y normativas que no se pueden aplicar a la vida real, que eso es así, y que los productos no valen dinero, ese es el problema. Esto no, aquí se ha metido toda la política, como que los de vos, los de derecha van a quitar eso, van a quitar. Eso es lo que quieren, así cogen el poder para trincar como los otros. Y hasta aquí todo el que se mete en política a trincar. Y gente como yo, que la política no nos gusta, pues no puede. ¿Para qué vas a ir a una manifestación que te van a ir los unos a hacer manifestación de política, que no es de agricultura? Y todos te dicen la misma copla. No, esto no es política, no es política, no, ¿qué va? Es que encima te engañan a la cara. No sé dónde están estas avileñas. Así que se te quitan las ganas de campo, de manifestaciones y de todo. Porque no van a manifestarse por mirar por los productos, ni van a... Ni todo eso que lo mueven todos van por política. Entonces, ¿dónde vamos? Si estamos vendidos, a unos que a otros nos da igual. Si es que así que se han apoyado todos los de derecha. Uy, ¿pero qué van a hacer los de derecha, por Dios? Ni los de derecha ni los de izquierda. Si aquí lo que vais todo, porque así es como está Europa. Sálvese quien pueda. España, el país donde... Pero no ha visto las millones de corruptos que tenemos en España. Pero por todos los partidos. Y que tenemos problemas. Que los podrían quitar. Los podrían quitar. Pero no quieren porque hay intereses de otros países de que a Europa se quieren eliminar. Y están todo el día. Venga, grupos de WhatsApp. Venga, grupos de WhatsApp. Un éxito. Si toda la gente que está en los grupos que se ha metido, pues si nos estáis metiendo vosotros, porque yo no me he metido en ninguno. Pero ya hay días que amanezco en 20 grupos o 30. Ahora es que salta, dice una, somos los que estamos organizando, esto es un éxito. Imaginaros
que si todos los del grupo le votamos, o si todos de los grupos, pero no mezcléis las cosas si nos estáis metiendo vosotros, que yo, vamos, ahí me voy a meter yo. Vamos. Yo alucino. Nada más que carroñeros aprovecharse de todo. Este es el problema, mirad, toda la finca abandonada. El problema lo va a tener el consumidor, los votantes y todo, y los políticos. Y no os creáis que los de derecha van a mirar, que los de derecha, eso van a hacer como los que están, exactamente igual, o más. Y ahora, pues muy bonito, venga, vamos aquí, con que la movida es por la ruina que tenemos del campo, lo que van ellos a ver si pueden ganar votos. No, que lo digo yo, que esto ya se ha puesto España, esto ya es así. ¡Oh! Aquí ahora mismo hay abandonado aquí más de 2.000 olivos, pero mucho más y más allá otros 2.000 y todo abandonado. ¿Por qué? Pues por eso, porque los productos nunca han valido y estamos llenos de normativas. Y ya está. Y el campo siempre ha sido un insulto desde la época de los romanos. El agricultor era el último eslabón de la sociedad. Cuando es el sector primario siempre ha sido así, ha sido despreciado, humillado y burlado. Porque siempre es el que no vale para nada para cabrero, el que no vale para nada para agricultor. ¿Cómo que el que no vale para nada? ¿Cómo que el que no vale para nada? Producir alimentos no valer, vamos hombre. Y ha sido la sociedad la que lo ha como era el sector primario lo primero, pues claro, aquí todo el mundo va a lo moderno. Y todos riquinos, aquí nada más tosca lo moderno y claro, entonces ¿qué pasa? Una cosa que se avergüenza a la gente. Era una vergüenza quedarte en el pueblo a trabajar la tierra. Lo bonito era irte a Madrid o a Barcelona. Wow, si ya te vas a Francia, ya venías con los mercedacos. Y eso es lo que ha pasado con un problema social, de que el campo pues ha sido lo último, nos han pagado ahí como les ha dado la gana, si queréis, y ya está. Y esa sí ha sido una humillación, una burla durante años. Aquí han gobernado a la derecha, han gobernado a la izquierda y ha sido siempre igual. Y ahora que tienen tanta ansia porque la política se ha convertido en lo que más dinero gana una persona siendo un político. Hoy en día ser político es poder y dinero. Pues están utilizando al campo como nos han utilizado durante millones de años. El campo nadie se ha acordado, pero cuando ha hecho falta nos han utilizado y nos han tirado. Así de claro. Y ahora están las derechas y las extremas derechas que el campo es suyo. ¿Será porque vosotros lo habéis trabajado? Vamos. Cualquier manifestación están ahí todos como si fueran ellos ahí los salvadores, pero si ni son ellos ni son los que están, ninguno, hombre, ninguno. Y nada más que es mafia y mafia. Así que se te quitan las ganas y dicen, un éxito. Hemos hecho un grupo de WhatsApp a nivel BOA. Está toda la gente entrando, pero si nos estáis metiendo, a mí me estáis metiendo hasta en 20 grupos repetidos. Madre mía. Y ni te piden permiso, te meten en los grupos y a callar. Y te sale y te meten otra vez. Madre mía, qué descontrol, qué descontrol. Y luego sale un éxito. Dices, si todos, como estos le han votado, pero yo no he votado a nadie, soy antipolítico total. Ni le he votado ni creo en la política que tenemos actualmente. Y ya está. ¿A qué me tienen que venir a mí los de derecha a decirme que si o le ríes las gracias o te dicen que eres de izquierda? Si vas a las manifestaciones eres de derecha. Vamos, ¿pero esto qué es? Esto así, todos contra todos. Así de claro. Están utilizando para la política. Es que es todo política ya, madre mía, madre mía. Ellos son los mejores. Los mejores. Ya ves. Otro imaginar, si hay 2.000 personas o 3.000 o 4.000 en esos grupos y publican la misma cosa todos 40 veces. Te saturan móviles, esto un descontrol por donde quiera que lo mires, unas tonterías, tías en pelota, un desbarajuste total. Esos grupos de cachondeo y de risa, pues cada uno los tiene con un grupo de amigos. Que yo no me gustan los grupos de WhatsApp, pero vale. Pero cuando es un grupo de WhatsApp,
por un sector. Es que tú dices, no, esto es por esto no es política, no. No sé qué de vos, no sé qué de no sé cuál es de Zapatero. Pero ya está, iguales. Son todos iguales. ¿O vosotros creéis que si coge el gobierno la derecha va a quitar estos problemas? Los llevaréis clara, van a quitar. Ni los quitan esto, ni los quitan lo otro. Esto lo va a quitar el hambre. Acordaros que esto se va a solucionar pasando hambre. Y para pasar hambre hay que sigan como van. Que cada vez hay menos gente en la tierra. Esto es así. El tiempo le dijo al tiempo, con el tiempo aprenderás. ¿Ah? Pero ahora que nos están utilizando todos los políticos, tanto nos utilizan unos como otros, vamos, hombre. Vamos, por favor. ¿A quién quieren engañar? Vamos, que te salta para ahí cualquiera con una bandera de España y ya tenemos que ser todos de derecha, ¿pero por qué? Si yo no creo en ninguno, Madre mía. Hacer una vida justa, que todo el mundo tenga derecho a la vida, que todo tenga que la cadena alimentaria se aplique. ¿Vosotros creéis que los de Vox van a obligar? Eso es mentira total, que no saben las que tienen ellos lías ya. Ellos y los del PP y todos cuantos son. Lo que pasa es que él está. Yo os lo digo. Hoy en día cualquier persona ya nadie quiere ser emprendedor. España se ha convertido que lo único que es bueno y que da dinero y que es rico es la política. En España ya no hay emprendedores que crean de la nada, con una bicicleta, hagan una empresa de transporte como se hacía antes. Antes había gente con cacho bicicleta, han hecho imperios. Eso ya no quiere nadie. Ahora quieren todo meterse en la política, ascender a base de engaños y todo, y trincar. Y se hacen empresas. Es que hay empresas que están ganando millones sin hacer nada. Y todo así. Porque ya se han dado, dicen, cualquier alcalde de pueblo, cualquier alcalde si quiere se hace rico, cualquier alcalde. Y el que es honrado, que hay muchos honrados, los pobrecitos como están, medios arruinados, le cuesta dinero suyo. Claro, el político que hay de pueblo, que es el que más mira por el pueblo, los hay honrados mucho, pero ellos también saben lo que hay una mafia de cuidado, contra más arriba, mayor mafia. Y ahora pues utilizan el campo, pues que lo utilicen. ¿Qué va a pasar? Pues que al final a las manifestaciones van a ir los 4 de Vox y ya está el 4 del PP. Eso es lo que va a pasar. Porque como están utilizando la política, pues que vayan ellos, claro. Vamos, y te salen para ahí algunos como si fueran los salvadores. Pero si esto es un problema, ya os he dicho, social, es un problema de mentalidad del pueblo. Es un problema que tienen los agricultores. Yo siempre he estado bien orgulloso de ser cabrero y de ser analfabeto. Aquí una vergüenza ser del campo, una vergüenza. Los mismos maestros, que es donde comienza todo en los colegios, se burlan de los agricultores, se han burlado durante años. El que no vale para nada, es que no sé qué sabe sembrar patata. Hombre, es que eso hay que saber. Pasa que la gente de pueblo, la gente que está en la tierra, lo hemos aprendido desde que hemos nacido. Pues menuda carrera en la agricultura y la ganadería, que te mueres y no terminas de aprender. Y ese ha sido el problema. Universidades, ha habido el colegio, se burlaban. Pues si de mí le decían que iba a ser cabrón, se reían todos. Ese es el problema, que no nos han valorado y nosotros pues no hemos aguantado con todo. Ahora, como a nosotros, como si ahora mismo el sistema educativo empezara a decir que son necesarios, que es verdad que es necesario ver de qué vais a comer, si pronto vais a hablar de estanterías vacías. Y si no, el 99% de vuestro sueldo para la alimentación va a ser. Vais a pagar a gusto y gana. Pero esta vida es así.
Y esta vida es así. Si tú no te valoras, ¿quién te va a valorar? Pues eso ha pasado con el campo, hemos sido lo último. Aquí cualquiera de pueblo, cualquier persona de pueblo te viene y te dice, oh, es que mis hijos están en Madrid, oh, es que están en Madrid, es que gana, es que es el que manda en la empresa. Ahora tú le dices que eres agricultor, o que eres olivarero, o que eres ganadero y se ríen de ti. Y dices, ¡puah! Eso. De mí se han reído así de veces. Vamos, y yo escucho esa conversación, al igual que yo, todos los de campo. Ese es el verdadero problema. Como hubieran no valorado que cada uno lo suyo, pues la gente de campo había luchado por sus productos. Hemos luchado, pero no hemos conseguido nada. Porque se lo vienen todos los que han estudiado, todos los corbatinas, todos los riquinos estos, a mangón. ¿No ves? Ahora se los han metido a la derecha, a que son los dueños del campo. ¿Y de qué? ¿De qué? ¿De qué van a ser esos dueños del campo la derecha? ¿De cuándo? El campo de todo el mundo. Bueno, pues se han apoderado ellos. Todas las manifestaciones a favor de ellos. Vamos a cambiar la torera. ¿Cómo me quieren? Me quieren con locura los burros, ¿eh? Puede ser el tema que da vergüenza decir que eras de campo. ¿Qué te pasa? Me quieren pagar muy poco por ti, 80 euros no es dinero, tía. Pero tampoco te lo creas que cualquier día te vendo, ya que venga para acá alguien con perra. Esta está bien preñada, mira cómo está esta, ¿eh? Que esta va a volver a parir. Bueno, aquí tienes mucha hierba todavía, tía. Tienes mucha comida, aprovecha más. Que pronto vienen para acá los del ayuntamiento y lo desbrozan. Pues ese es el tema, que al campo nos han utilizado todo el mundo y ya nos están utilizando las derechas. Pero bueno. El tiempo le dijo al tiempo, con el tiempo aprenderás. ¿A que sí, torera? ¿Y qué podemos hacer, chicos? ¿O no es verdad? Te voy a cortar el pelo pronto, tía. Porque si no te empiezo las primaveras malas. Iba a cambiar a tu madre, pero tu madre tiene mucha comida. Pasa que ahora están todos los de derecha, que toda la gente está con... Pero ¿qué gente va a estar con vosotros esa elecciones y no habéis ganado? Es que cuidado, los de rezar, que van toda la noche a rezar el rosario. Ahora se quieren aprovechar de los problemas del campo. Como si ellos lo fueran a solucionar. Ir a un cortijo de algún ricachón, ¿verdad? Cómo tratan a los obreros. Ir para allá. Pues igual que los otros. Pues la vida es así y ya está. ¿O no es verdad? Y que digan lo que quieran, todos de derecha que me digan lo que quieran. Yo lo he dicho muchas veces, que yo no le voto a nadie. Porque esto no es política, esto es mafia, es mafia. Lo que pasa es, claro, si no le ríes las gracias hoy, se ponen todos. ¡Ay, no! Más bonito eso, aprovecharlo desde la ruina. No se puede ir a ninguna manifestación, van todos ahí con la bandera de España, que ya la han cogido, que es de extrema derecha, no puede... ¡Uy! Si te ven con la bandera de España es de derecha. ¡Hala! Pues que se atraguen ellos. Bien se están riendo los que están del descontrol que tenéis, no hay ni democracia. Y que te sale una tía y dice que un éxito, que si todos los que estuviéramos en los grupos de WhatsApp, pero si nos estáis metiendo a la fuerza, yo no he pedido a nadie que me... Yo sé bien dónde tengo que ir. Ahora hay problemas serios que tiene el campo.
El campo no, que ahora lo va a empezar a tener los ciudadanos son los que van a tener los problemas ahora. Y van a venir estos a salvarlos ahora, qué casualidad. Yo lo sé. Y como yo lo sabe toda la gente que tenga un poco, que sepa un poco cómo funciona la ley natural. Esto lo suyo es dejarlo que reviente ya. No que reviente. Que ya vayas a comprar los riquinos estos de los que comen esto, pues verdura también, que son muy churitos de las verduras. Y vayan a por una lechuga y le diga 12 euros una lechuga. Hoy cómo es tan cara la lechuga. Hombre, es que la traemos de Marruecos, que hay que hacer agua en el desierto. Porque en España era un insulto ser agricultor, era la vergüenza de la familia. La vergüenza era ser agricultor y ganadero. Vamos todos a Madrid, que somos todos ricos. Tiene que haber de todo, albañiles, médicos, tiene que haber de todo. Cuando traigan las bichas del desierto, le vais a pagar a los marroquíes 12, 15 euros y más por una bicha de esa. Vas a ver estas secas escuálidas que andan para esos zánganos secos, que les gusta la verdura, van a saber lo que vale la verdura. Y falta muy poco, pues esto no se va a solucionar con manifestaciones. ¿Y qué pasa? Pues que en España lo están utilizando en política. Políticos. Que viene ese chaval para acá, me dijo que a las 10. No acaba de venir. No podemos hacer nada. Pues a mí me han querido utilizar todo. Me han querido utilizar, pero así. Y mira que de toda la vida me ha dicho que yo no soy político, que no me gusta ninguno, pues son todos los mismos perros. Pues nada, todos a meterse. Hoy este vídeo lo utilizan los de la izquierda. Mirad, los de la izquierda lo utilizan. Hace otro vídeo lo utilizan los de la derecha. Son oportunistas que nada más están a ver de aprovecharse de los demás. Son así de claro todos. Y esta pierna me la voy a cortar, ¿eh? Buen día. Qué calambre que no tengo, ¿verdad? Esta rodilla me están matando, ¿eh? Todo esto tengo inflamado. Buen día, macho. Es que mira esta como está, mira esta que como está. Esto parece, yo qué sé. Y el músculo, este es el músculo que me tengo hinchado. Y el otro día tenía este. Tanto se me hincha de un lado como se me hincha de otro. Aunque sé. Esto es una guerra. Hoy. Los inteligentes de este país. Bueno, vamos a empezar a poner aquí hormigón y valla y de todo. Bueno, si eras agricultor se reí de ti todo el mundo. Es la vergüenza, la deshonra de la familia. Hasta el de los play echando bandos de bobá. Y si meternos en el ayuntamiento, que es lo mejor que hay. Es que lo digo yo, ¿eh? Voy a empezar por ahí, a poner poste. He contratado para aquí a unos albañiles, unos conmigo. Vamos a poner ahí dormir y poner la valla, porque si no, no la pongo. Una carrera solidaria. Oh, la pierna. Viene un chaval que el pobrecito, yo le ayudo mucho. Me da una pena porque tiene los días contados y le ayudo mucho. Me llevo bien con él. Mirad todos los bichos ya en flores, tanto todos los almendros, los avellanos en flores, todo.
Pero si nos están insultando los franceses, rompiendo todos nuestros productos, el vino español y todo lo que da la gana. Me cago en, ya mandaba yo el ejército para allá, barría Francia. Aquí nada más hay que interese. Aquí estamos metidos con la política. Aquí todo España toda a base de política. Ahora se nos han metido todas las derechas de que el campo es suyo y a tomar por saco. Y es que ahí me lo dice un mogollón de gente de izquierda, me dice, yo no voy a ninguna manifestación y son agricultores, pero que dicen ellos, y dice, es que esto ya se ha puesto en un plan de que las manifestaciones son todas de derecha a tomar por saco. Y dicen, no, aquí no hay política, esto no es política, no es política, no. Me cago en 10, que no es política, no sé la política, no voy a adelantar nada, nadie les va a votar. Si España es un país de izquierda, yo no sé qué bobas tienen ahí metida con... Y si ganan las derechas allá igual que los otros, ¿qué más da? Son todos iguales. Pero macho, pero si nada más simplemente para que sus empresas crezcan, y si son todos iguales, son todos iguales. Pero vosotros creéis que los de los socialistas que tenemos ahora no son de izquierda, estos son ricachones terrates, son ya grandes magnates del dinero todos. Cualquier alcalde, mira aquí la alcaldesa que tiene, ya, autoritarios y dictadores, el que quiera ser, vamos, nadie puede con ellos. Y el que es bueno, pues el pobrecito pues está arruinado. ¿Cómo van a ir a una tractorada un alcalde socialista, que me ha dicho a mí un alcalde? Dice, si vas allí son todos extrema derecha. dice, ¿cómo voy a ir yo? Pues no va la gente, que va a ir. Si se lo han metido allí todo, pues estáis metiendo la política en las manifestaciones, pues ahora, nunca vamos a conseguir nada. Ahora, en Francia, en Europa, por ahí no están metiendo la política, son agricultores. Aquí en España tienen todas las ansias de coger la casa grande todos. Todos tienen ganas de coger la casa grande, pero todos para trincar. No os creáis que va a ser para defender este glorioso país. Ya lo he dicho, todo comienza en esos colegios. En los colegios de preescolar donde empieza todo. Si ahí valoraran todos los sectores, pero como ahí al sector primario se ríen hasta los maestros, es lo último, estar rompiendo terrones. Eres un rompeterrones, es que nos han hecho cada insulto. O déjate que vayas a pagar las lechugas que os coméis y los espárragos bien pagados. Y no habléis de la carne, que la carne ni en boda la vais a entallar. Porque como las manifestaciones, en vez de mirar por el campo, miran por la política, pues ya está. Aquí lo que se trata de quitar al presidente que está, pues ala. Eso se quita plantando buenos proyectos de vida y que la gente confíe en votarles y ya está, el que sea. Yo no confío en ninguno, por eso no voto a ninguno, me da igual todo. A mí que no me diga ningún pobre que estos gobiernos miran por ellos, ninguno. Este gobierno da ayudas sociales. Hombre, a una persona que le pasa una desgracia hay que darle todo lo que haga falta, pero a tíos hechos y derechos, darle para que no trabajen es inutilizar. Hay que quitar los coches de la Plaza Mayor, dicen. Estos gobiernos como Podemos, mira que han hecho los de Podemos. El perro flauta mayor, mira, el multimillonario y su mujer igual. Esos son los comunistas que tenemos en este país. Son todos iguales. Así que no vengan aquí a engañar con el campo y las bobadas tontas que dicen. Buah. Mandan 200.000 vídeos en estos grupos de WhatsApp. Pues ahora cuando termine el directo estoy metido en otro montón. Y es que luego en esos grupos a lo mejor hay 500 personas o 1.000 personas, 2.000. Y a mí me meten casi la mitad en otro grupo. Nos meten a todos. Te cogen de esa misma lista y te meten en otro grupo. Van todos los muchachos para allá. Hay más maestros que Dagales. Y te mandan el mismo, ¿sabes? Para un tío hablando mal del presidente, y te lo mandan. Mira cómo ponen, y lo mandan en un grupo que hay montones de gente de izquierda. Si estamos mirando el campo, ¿por qué meten a la política en el campo? Pues es lo que está pasando, pues se van a quedar ellos solos, claro. Utilizan la política, pues ya está.
Me vino un marqués, que ese sí que es marqués o conde, no sé qué, de España, un ricachón fuerte. Un día me dice que todas esas manifestaciones que hacíamos los agricultores, que ellos los gestionaban todo por detrás, me dijo. Como dándose a importante, digo, venga, venga. Tú, si seguro que vas al tu cortijo y tienes a los obreros que le escupen hasta en... Bueno, ahí me han contado, yo nunca he trabajado para ningún ricachón, pero a mí amigos que me hablan muchos por aquí que trabajan en cortijo y dicen que son lo peor de lo peor. Que son unos guarros, unos maderos, bueno. Y esto de las monterías me contó un chaval que dice que fue un día solo, dice, no volví. Dice, madre mía, unos sinvergüenzas maleducados, unos de todo. Sí, amor las hay que no, uno, pero la mayoría se burlan. Y ahora dice que van a levantar ellos el campo. Vosotros sí vais a levantar. Esto es la única manera de levantarle es social. Cambiar la mentalidad del agricultor. Y ya está. Y hacer los repartos de la paz, pues bien hecho. ¿De qué tiene que tener la duquesa de Alba aprovechándose tanto? ¿Vosotros pensáis que la duquesa de Alba, la casa de Alba, se va a ir a manifestar? Si se está trincando dinero a diestro y siniestro sin compasión. Es así, va. Y aquí vamos los pobrecitos como yo, y muchos que estamos para aquí, que somos los que realmente penamos. Pero estos que tienen tantísimos millones y millones, esos que cobran tanto, esos no se va a ninguna a manifestar. Y si van es por quitar al poder, porque estos quieren volver a la época de que el señorito... Y que el pobre sea pobre y ya está. Chacho, voy a llamar a este y si no me tengo que cargar. Está cortando para olivos y se le doy la leña a cambio del trabajo. Ahora empiezan todos los del PP a decirme, todos de vos me empiezan a mandar WhatsApp. Buen día, tío, te has pasado. No, te has pasado, no es que no es la verdad, es que el campo de vos, es que el campo de la derecha, el campo de todo el mundo, pues aquí hay agricultores de izquierda o gente como yo que no somos de nadie. No podéis meternos en cajinar, meter a la gente libre en guerras de política. ¿Aló? Venga ya, hombre. Oye, macho, le dices que no le votas a nadie y que te quieren meterte en una casilla, ¿eh? Te quieren meter o eres de aquí o eres de allí. Si los de derecha te utilizan, los de izquierda utilizan. Nada más están buscando, son como ovejas descarriadas que están buscando algo. Madre mía, si ahora hago yo un vídeo de 7 minutos hablando mal del presidente del gobierno, no mal, diciendo las ruinas que está haciendo, hoy empiezan todos los de derecha. Mirad lo que ha dicho el Cabrero. Oh, es que es verdad. Este vídeo lo van a coger los de izquierda y lo van a utilizar los de izquierda. Mirad lo que ha dicho el Cabrero. No, pues si igual es todo. ¿Qué es más boda? Como que Zapatero, digo Zapatero, como el presidente del gobierno, el ministro de Agricultura y Ganadería, los de Podemos, los políticos de Podemos, esos miran por los obreros, vamos, por los pobres, esos miran por ellos y compran votos y ya está. Vamos, a mí que no me diga el coleta que ese tío es de izquierda, porque vamos, viviendo en un chalet, vamos, no fastidie. No dice que hay que repartir, pues poco reparte ese. Aquí lo que se trata, que el campo siempre ha estado mal mirado y hasta que Europa, ¿verdad? Hemos visto un sistema capitalista y tiene su fin y se tiene que acabar. Ahí está, ese es. Sosdeo que esté el chaval. Es así, todo tiene su fin. Llegamos al fin del capitalismo. Ahora vamos a empezar a arruinarnos todo. Ahora no queremos trabajar nadie, pues a trabajar.